Buenas, bienvenido. Voy a iniciar mi exposición del ítem 2 con las excavaciones y zapatas sobre la alumna García Machuca Gabriela, con el docente Sergio Daniel Espinosa Calle y la materia práctica profesional grupo B. Estos son los 12 puntos de mi contenido. Este es el proyecto Fisiobel. Acá tenemos la ubicación, que es en la avenida Roque Aguilera, calle Piramirí, propietaria Ivana Belén. El proyecto trata de una vivienda de comercio que cuenta con una proyección estructural para 3 niveles. Las zapatas son elementos estructurales de cimentación que se colocan en la base de una edificación para distribuir el peso de la estructura hacia el terreno de forma segura y uniforme. Una zapata aislada es un elemento de cimentación individual que se coloca debajo de una sola columna con el objetivo de distribuir su carga al suelo de forma segura. Las características principales son independientes, es decir, cada zapata trabaja sola y se ubican bajo columnas o pilares aislados, no bajo muros, tienen forma cuadrada o rectangular, a veces circular. Están hechas de hormigón armado con acero estructural en parrilla. Cuando se usa una zapata aislada en edificaciones con columnas separadas entre sí, cuando el suelo tiene buena capacidad portante, compacto o firme. En viviendas, edificios pequeños, galpones, pérgolas, marquesinas, etc. Como en este caso se utilizó la zapata aislada. Los objetivos que tenemos en este ítem son 3. 1 es de construir zapatas según normas técnicas, respetando dimensiones, refuerzos y materiales. 2. Garantizar el anclaje correcto de columnas por una buena conexión en la estructura. 3. Asegurar la calidad y durabilidad aplicando buenas prácticas de vaciado, curado y control. El alcance, las actividades incluidas en el alcance son el trazado y nivelación de puntos de fundación, excavación manual o mecánica según profundidad y tipo de suelo, colocación de capa base de limpieza si se requiere, un armado de acero de refuerzo con la parrilla doble y ganchos, el encofrado parcial si la zapata sobresale el nivel natural, el vaciado de hormigón armado, vibrado, curado, colocación de las rejillas o varillas, limpieza del área y retiro de los excedentes. Tenemos como punto 3 las responsabilidades que son de la constructora Sista Cruz, directora de obra la arquitecta Carla Montaño, la encargada de la toma de decisiones del proyecto, gestionar los recursos, aprobar el cronograma y asegurar el cumplimiento de normas. Tenemos también al diseño de obra la arquitecta Natalie Meneses, encargada del diseño y cambios del proyecto. El supervisor de obra, el ingeniero Ronald Montaño, el hermano de la arquitecta Carla, que está encargado del monitoreo de las actividades diarias en el sitio, asegurando la calidad y seguridad en cada etapa del desmontaje y demolición. En el almacén se encuentra mi persona que registraba las entradas y salidas de los materiales y también estoy bajo el cargo del arquitecta Carlos Montaño. Está el contratista don Freddy Albeldaño, que es el padre, y don Federico Albeldaño, que es el hijo, que coordinaron las actividades del personal en sitio organizando el trabajo de los distintos equipos. Y de la limpieza está encargado don Toño y don Bernardo, que recogían los residuos de las excavaciones. Las normativas y permiso. El hormigón estructural, según la norma boliviana 12.25.001, que debería ser el mínimo de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado para zapata, un vibrado obligatorio y un curado mínimo de 7 días, un recubrimiento mínimo de 5 centímetros contra el terreno. La norma boliviana también dice en el 12.25.002, el acero de refuerzo, usar acero corrugado tipo ASTM A615 grados 60, traslapes entre 40 y 60 veces, anclajes y ganchos según el diseño estructural. También en la 12.25.004, la norma técnica obligatoria para cualquier obra con estructura metálica, establece diseño basado en seguridad y confiabilidad mediante el RFD, regula el uso de materiales específicos y exige supervisión profesional, y en las obras públicas el ensayo de deslumbre y compresión y control de calidad de planta y obra. En los equipos y herramientas del punto 5 se puede ver que el casco de seguridad, protección sónico, botines de seguridad, traje de obra, arnés de seguridad y protector visual con los guantes de seguridad es el equipo del EPP que todos deberían llevar, pero podemos observar que no se cumplía en este ítem, solo el que estaba a cargo, que era el contratista, don Freddy Albeldaño, era el que utilizaba todo eso. Después las demás personas venían como podían. Las herramientas que pude encontrar son por 4 etapas. Según la excavación, habían palas cuadradas, palas redondas, carretilla, choclera, vales o botes, nivel de manguera, cinta métrica, plumadas, estacas. En la armadura estaba el alicate, flexómetro, amoladora y disco de fierro con las tenazas. En la parte del encofrado habían los martillos del carpintero, serrucho, sierra eléctrica, nivel de burbuja, escuadra, alambres, claves, clavos, tenaza y pinza. En el vaciado, la vibradora de aguja, la regla metálica, la regla de aluminio, la llana, los vales, la carretilla, la pala cuadrada, la manguera de agua y la mezcladora. En las variables de demolición estaba la zapata aislada, que es el que se utilizó, luego la zapata combinada y
la zapata corrida, que vienen a ser mis dos variables. Como pueden observar, una tiene una viga de correr y la otra no. Vamos a explicar cada una, que viene a ser la primera variable, la zapata combinada. Vamos a dar el paso a paso para construir. ¿Qué es una zapata combinada? Una zapata combinada es una cimentación que soporta dos columnas o más con una sola losa de base. Se usa cuando las columnas están muy cerca entre sí o cuando uno está cerca del límite del terreno y no se puede centrar una zapata aislada. El replanteo y trazado marcar en el terreno el eje y perímetro de la zapata según el plano estructural. Verificar la alineación y medidas con cinta a nivel plomada. Determinar la ubicación exacta de las columnas. En la excavación se va a hacer la excavación manual o mecánica con las dimensiones indicadas. También verificar en fondo este nivel y libre de material suelto, si el suelo es blando o no. La colocación de capas de limpieza, como ser un vaciado de capa de hormigón simple y proporciona una base limpia y nivelada para el armado. Como punto 4 tenemos el armado de acero, colocar la doble parrilla de acero corrugado, usar separadores o las galletitas de 5 centímetros, colocar ganchos y esperas verticales para las columnas, armar las varillas con alambres recorrido y verificar los traslapes, un encofrado si es necesario, si la zapata está por encima del nivel natural del terreno, asegurar que el encofrado esté nivelado, firme y limpio. Vacío del hormigón, verter el hormigón estructural como mínimo de 210 kg sobre centímetro cuadrado, usar el vibrador de aguja para compactar y eliminar las burbujas de aire y nivelar la superficie con regla metálica. Un curado, cubrir con plástico y yute húmedo o regar agua por mínimo 7 días y evitar las fisuras, garantizada la resistencia estructural. Un replanteo de columnas una vez fraguada la zapata, verificar la posición y nivel de las esperas, preparar para iniciar la columna con su correspondiente anclaje. Tenemos después la zapata corrida. ¿Qué es una zapata corrida? Una zapata corrida es un tipo de cimentación superficial lineal que se construye debajo de muros portantes o filas de columnas alineadas y cuya función principal es distribuir el peso de la estructura de forma continua y uniforme hacia el suelo. Tenemos el replanteo y trazado, que es marcar en el terreno el eje del muro portante y los bordes de la zapata. También es usar cinta métrica, hilo y nivel para alinear toda la trinchera. Determinar los puntos de referencia para excavación y nivelación. En la excavación se realiza una zanja larga y continua con la profundidad y el ancho según los planos estructurales, un fondo nivelado y limpio de tierra suelta o agua. Si el terreno es irregular, se corrige con capa de arena o concreto pobre. 3. La capa de limpieza opcional, pero es recomendable un vaciado de 5 a 10 centímetros de concreto simple, entre 100 a 140 kg sobre centímetros cuadrados, y permite trabajar sobre una base limpia, firme y nivelada. En el armado acero se coloca un refuerzo longitudinal. Luego se incluyen estribos cerrados o mallas separadas entre 15 a 25 centímetros. Se usan separadores plásticos para lograr el recubrimiento mínimo de 5 centímetros. El encofrado, si es necesario el uso firme, el concreto puede vaciarse directamente en la zanja. Si el terreno no es estable o si es nivel, el concreto está sobre el suelo natural. Se usan tablas fenólicos para formar los moldes laterales. En el vaciado de hormigón, usar el hormigón estructural de 210 como mínimo, verter de forma continua a lo largo de toda la zapata, vibrar manualmente o mecánicamente para evitar los vacíos, hacer un curado respectivo, que es mantener la humedad de la zapata con agua o cubrirla mínimo 7 días, en la sentada del muro o columna, que es verificar que la zapata esté firme y nivelada antes de iniciar el levantamiento del muro o montaje de columnas. 6 esperas, asegúrese que estén bien posicionadas. Aquí tenemos la operación, que es el punto 7, aquí el antes, durante y después. En el antes hicimos un replanteo de ejes y perímetro, un estudio de verificación del suelo, excavación manual. En durante se hizo un armado de acero de refuerzo, colocación de galletas, un vaciado del hormigón estructural. Y después un curado de hormigón, limpieza del área y disposición de residuos, verificación de varillas de acero y nivel. En la operación aquí se puede ver que se ingresó al terreno y se empezó a calcular los ejes según las dimensiones de los planos y ya se empezó las excavaciones. Hubieron unos 3 errores de las mediciones, de que no estaban encajando los ejes, así que se hizo esas 3 correcciones para que esté correctamente alineado. Aquí podemos ver una vista 3 de las estructuras y la cimentación, que son 23 columnas en total, y las que están a los lados, que son las que apoyan con los vecinos, las medianeras. Tenemos también aquí un poco de los planos, que esta parte quería explicar lo que este ítem se hizo en 2 partes. Desde el punto 4 hacia el punto 7, todas esas columnas se trabajaron primeramente porque
el terreno no tenía espacio para dejar los materiales y herramientas que estaban llegando, como ser los fierros largos. Entonces se hizo de esa manera. Así que se trabajó columnas, zapatas, toda esa parte primeramente en la parte posterior y mientras se guardaban los materiales en la parte del frente, y luego se cambió para trabajar en la parte del frente y guardar los materiales en la parte posterior. Tiene una cimentación de 1,20. De acá tenemos un detalle armado que es con el pedestal, se enumeraba qué columnas eran. Que este detalle armado era obviamente para las columnas que están a los lados. Aquí tenemos la operación. Acá tuvimos un pequeño problema mientras hacíamos la primera parte, que era la vecina que tenía una fuga de agua, tenía toda esa parte húmedo, especialmente de esa zapata, que se le habló y se le dijo que estaba pasando ese caso, y ella primeramente nos echó la culpa a nosotros, pero luego entendió porque fue un plomero a ver sus tuberías, que justamente había un baño en esa posición en cual la caja sifonada estaba mal puesta y estaba lanzando su fuga de agua, y lo que nosotros hicimos para poder levantar la zapata fue primeramente llenarlo de hormigón, eso sellarlo, y luego después del secado de eso cubrir, hacer la zapata. Vamos a tener a continuación un video de la zapata. Luego tenemos el sistema integrado de gestión, que es el registro del control de seguridad ocupacional de las excavaciones de zapatas, cómo son las operaciones y si cumple o no, cómo hacer la capacitación previa al proceso constructivo, que sí, personal capacitado del uso de equipos sí, control de orden y limpieza sí, control de PP de los trabajadores no lo busca, casco de seguridad sí, botines de seguridad sí, traje de obra sí, protector sónico no, gafas no, arnés no, guantes de seguridad no, control de limpieza sí. Registro y control de seguridad de medio ambiental como excavación y zapatas de una vivienda, cómo hacer la operación, disposición de vertederos para los residuos sí, reutilización de materiales sí, control del ruido no y limpieza del área de trabajo no. En el sistema integrado de gestión tenemos la planilla general del control de calidad de excavación y zapata de la vivienda antes, durante y después. Y vemos que en el antes sí cumple con todo menos con una, que es la instalación de señalización de seguridad y de limitaciones. No teníamos señalización en ningún cartel tampoco, el cual señalaba que era una obra de construcción ni nada de eso, pero sí teníamos delimitación del entorno. En el durante vemos que todo sí cumple, como hacer la excavación con dimensiones, el fondo de excavación, colocación con capa de limpieza, instalación de acero de refuerzos, amarre adecuado del acero, el encofrado firme y nivelado, el vaciado del hormigón sin segregación y uso vibrador en toda la zapata. En el después de la operación, el curado del hormigón sí, el retiro del cuidadoso de encofrado sí, limpieza del área y disposición de excedentes sí, y registro de control de calidad del hormigón no. Preparación del área para la siguiente etapa de constructiva sí. Presupuestos y tiempo de ejecución, ahí vemos que en mayo se inició las zapatas y columnas de ambas partes. Aquí vemos los costos y presupuestos que me pasó la arquitecta, que se puede ver de la zapata, de las columnas, de los pedestales, de las vigas. El tiempo de ejecución empleado, que fueron 20 días para ambas partes. La perspectiva arquitectónica, que es por categoría de descripción arquitectónica y observaciones, como ser lo que se pudo observar es el diseño estructural. El cálculo se basa en los cargos verticales que llegan desde los elementos superiores, que requiere esto el uso del software o métodos manuales, con una precisión admisible del suelo excéntrico a tamaño mínimo. La capacidad portante, que son las zapatas del diseño para que no exceda la capacidad de carga del suelo, se extrae del estudio de suelo mediante un ensayo SPT
el cual sí se hizo al inicio. Las dimensiones mínimas se determinó un largo, ancho y espesor mínimo para distribuir las cargas sin que el suelo falle. El espesor mínimo es generalmente de 30 centímetros. El asentamiento diferencial, que es el diseño que debe evitar diferencias de hundimientos entre zapatas cercanas, se controla mediante buena compactación del terreno y diseño simétrico o zapatas combinadas. El refuerzo estructural de acero, que usa las varillas longitudinales y transversales para resistir tracción y evitar la fisura. Estas deben respetarse los diámetros, separaciones y traslape. Los recubrimientos de acero, que es la protección de las armaduras contra humedad y corrosión, debe ser mínimo de 5 centímetros. El hormigón estructural, que es la resistencia mínima requerida. El hormigón debe vibrarse, curarse y vaciarse de manera continua y sin interrupciones. El vibrador y curado, que asegura el hormigón no tenía vacíos internos. El curado debe mantenerse por al menos 7 días. La continuidad estructural, que asegura que el hormigón no tenga vacíos internos. El mal posicionamiento de esperas compromete el anclaje estructural y verticalidad de la columna. La transmisión es esfuerzo, que soporta los esfuerzos axiales de compresión en momentos cuando hay excentricidades de las zapatas combinadas. El diseño debe considerar también los empujes laterales o sísmicos, si el caso. Transmisión de esfuerzos, luego el tipo de apoyo, que se considera como un apoyo rígido dentro del molde estructural. Si este solo es comprensible o inestable, deben diseñarse zapatas más robustas. La tolerancia de la obra, que exige márgenes máximos de error aceptables en dimensiones, nivelación y alineación. Excesos de más de 2 centímetros pueden requerir corrección estructural. Por eso es lo que se verifica mucho, que las columnas estén bien centradas en su eje. Las columnas y sobre todo las zapatas, porque si la zapata está mal, también la columna, ¿no? Coordinación estructural, las zapatas deben alinearse con la columna, muros y sobrecimientos del proyecto. Una mala coordinación puede generar fisuras, cargas mal distribuidas y elementos fuera del eje. Y la seguridad estructural. Las zapatas representan el comienzo del sistema resistente de toda la estructura. Estas deben ejecutarse con la mayor precisión y supervisión técnica, ya que no se puede corregir fácilmente luego. En las recomendaciones podemos observar que se hizo antes de la ejecución, durante la ejecución y después de la ejecución. Antes de la ejecución es verificar que los planos estructurales estén visados y actualizados, replantear correctamente ejes y niveles, comprobar las condiciones del suelo, definir el tipo de zapatas adecuadas, que son las hiladas, corridas y combinadas, asegurar el acceso a los materiales y herramientas, delimitar y señalizar las zonas de trabajo para evitar accidentes, planificar la secuencia de trabajo con el equipo de obra durante la ejecución, realizar excavaciones con las dimensiones indicadas en plano, limpiar y nivelar el fondo de la zanja antes de colocar las armaduras, colocar la armadura según plano, usar separadores de piedras adecuadas para el recubrimiento, un mínimo de 5 centímetros, o las galletitas que se lo conoce, instalar el encofrado firme y nivelado si se quiere, sin filtraciones. Es verificar también la calidad del hormigón con el cual se está trabajando, la vibración del hormigón para evitar los vacíos o nidos de abejas. Sí o sí se tiene que hacer, no vaciar el hormigón bajo lluvia intensa o calor extremo. Las recomendaciones después de la ejecución es realizar el curado del hormigón por al menos 7 días manteniéndolo húmedo, evitar cargas o trabajos sobre las zapatas frescas, inspeccionar la calidad de vaciado y retirar el encofrado con cuidado, registrar la ejecución con fotos y documentos del control, disponer adecuadamente los residuos, sobrantes de concreto, tierra encofrada y dañado, asegurar que las esperas o anclajes para las columnas estén bien posicionados, preparar el terreno para la siguiente etapa de obra, columnas sobre cimientos o muros. Acá tenemos el glosario, las palabras que no conocía, como ser la choclera, plomada, llana y galletas. La choclera es una herramienta para marcar una recta larga con una superficie relativamente plana, más extensa de lo que permitiría la mano alzada de una regla. Luego tenemos la plomada, que es un instrumento compuesto por una pieza cilíndrica o cónica de metal que se sujeta al extremo de una cuerda para que esté tensa por la fuerza y la gravedad. Señala la línea vertical. La llana, que se utiliza en albañilería y construcción para repartir tanto en paredes como en suelos de manera homogénea y uniforme diferentes argamasas, yesos y enlucidos. Las galletas, conocidas como separadores, que se utilizan para garantizar recubrimientos adecuados del acero, refuerzo en elementos de concreto armados como columnas, vigas y losas, en este caso de las zapatas de 5 centímetros. El video de la entrevista a continuación.
Bueno, en esta ocasión nos encontramos en la construcción de la obra de Ticiobel. Estamos en una construcción que es para 3 plantas, se está haciendo en 2 etapas. Justamente ahora estamos con el tema de la excavación, estamos con el área de cimiento y tenemos aquí el encargado que nos va a ayudar un poco a explicar cómo están haciendo su metodología de trabajo en esta obra. Don Freddy. Primeramente, buenos días. Bueno, en esta etapa que estamos ahorita en la cimentación, estamos con las excavaciones, armado de parrilla de zapatos, armado de cuello de columnas para llegar a la altura del cimiento que viene otro encadenado. Entonces, lo que siempre tenemos cuidado, digamos, en las excavaciones, que no pasarse las medidas, porque en ese caso ya no entraríamos hormigón y eso cargaría costo, digamos. Y en ese caso estamos aplicando todo lo que es las medidas, los datos técnicos que nos pasan los ingenieros y los arquitectos, digamos, solamente es cumplir las reglas de la medida, ¿no? ¿Cómo se está organizando, don Freddy, en este trabajo con el personal en esta obra? Bueno, tenemos personal de distintas áreas, ¿no? Y capacidad y rango también, entonces lo que son personal, digamos, que es de apoyo, que trabajamos con los ayudantes, con netos, obreros, o sea, peón, decimos, ¿no? A los ayudantes, entonces ellos se dedican a la excavación, después vienen los contramaestres que vienen amarrando y los maestros que vienen también junto con los encargados, los contratistas que están en el tema de la interpretación, la guía correctamente. Está bien. En esta tabla está bien. ¿Qué está haciendo para eso? Estos son los pedestales, como llamamos, la refre, para sostener las columnas, digamos. O sea, como las luces son largas, entonces para eso, para contrarrestar, digamos, la fuerza. Y esta ahorita que estoy regando, se llama el curado del hormigón. Después de incorporar siempre con los brazos para el pie, para que no se queme el hormigón. Ah, ya. Gracias. Este procedimiento hay que cuidarlo durante unos 3 días por lo menos. En otros casos le envuelven con hilo. Ah. Pero como estamos en tiempo de humedad, Y eso sería todo. Muchas gracias.